Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros internautas este domingo 25 de abril a nuestro servicio en línea que estamos iniciando en este momento, llevándolo con mucha alegría a la Iglesia Cristiana Visión de Fe en la ciudad de Guatemala. Este servicio es el servicio oficial de la Iglesia Cristiana Visión de Fe y todos los saludos y todos los cariños que ustedes expresan en los comentarios son bien recibidos, agradecidos, y también yo se los agradezco y les digo bienvenidos, bienvenidos. Como esta transmisión es en línea y va para todo el mundo, también tenemos amigos que se nos han unido de distintas partes del mundo, especialmente en el Perú, hasta donde enviamos nuestros cariñosos saludos, en California, y ya pues perdemos la memoria de dónde. Hay nombres que son nuevos, que no conocemos, pero a los conocidos siempre les mandamos un apretón virtual de manos, un cariñoso saludo. Así que este domingo tendremos en la primera parte una parte de alabanza con nuestro amado hermano Juan Carlos. Dios te bendiga, Juanca, por estar con nosotros. Gracias, querido hermano. Queremos adorar al Señor contigo, unirnos a ti, y eso haremos en este momento. Juanca, el tiempo es contigo. Gracias, Jesús. Alguien que lo sepa conmigo. Levanta tu voz y tus manos. Quiero buscarte más. No hay otro anhelo, y encontrarme con tu presencia hoy. Ese es mi deseo. Quiero adorarte más a ti. No hay otro anhelo, y conocerte en toda mi vida. Ese es mi deseo. Vamos, levanta tu voz conmigo. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa de tu majestad. Quiero buscarte más, Jesús. No hay otro anhelo, y encontrarme con tu presencia. Ese es mi deseo. Vamos, alguien levante sus manos y dígale: y yo quiero adorarte más, mi amado Dios. No hay otro anhelo. Esta noche aquí reunidos, Señor, y conocerte
toda mi vida. Ese es mi deseo. Vamos, ahora sí, levanta tu voz conmigo. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa de tu majestad. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, mi Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa de tu majestad. Vamos, enamórate de su presencia, enamórate de Él, de su hermosura. Él está ahí contigo. Levanta tus manos. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia. Rodéanos, rodéanos, Señor, con tu amor esta noche. Conmigo. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, mi Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa de tu majestad. Que al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, mi amado Dios, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa que tú nos das. Quiero buscarte más. No hay otro anhelo. Alguien puede decir amén. Gracias, Juanca. Qué bello es adorar al Señor. Gracias. Dios te bendiga a ti y a tu esposa en el lindo ministerio que están desarrollando. Admiro esa energía y esa capacidad que tienen para mantener esa alabanza todo el tiempo, todas las semanas al Señor. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a presentar una meditación basada en la palabra del Señor con el tema el ayuno de Daniel. Leo Daniel 10, versículo 1. Dice: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, es decir, tercer año luego de que Ciro emitiera un decreto a favor de los exiliados. Ese es el contexto. Fue revelada palabra a Daniel. Es muy interesante lo que vamos a tratar en este tema, que el nombre Daniel es muy apropiado. Daniel significa juez de Dios, del Dios fuerte. Entonces fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre significaba juez del Dios fuerte, pero que en Babilonia el rey que lo llevó cautivo le cambió el nombre a Belsasar. Sigue diciendo el versículo 1 del capítulo 10. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión.
Esto es una descripción extraordinaria que hace el libro sagrado, la inspiración divina sobre este pasaje. Daniel, bueno, no era una falsa profecía, no era un falso mensaje, era de la pura presencia de Dios, era un mensaje perdurable para todos los siglos por venir. Por eso dice que era verdadera. La verdad prevalece de generación en generación. El conflicto grande no era fácil, contenía elementos perturbadores. Por eso dice el conflicto grande. Pero Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Ese es lo que trataremos de establecer, cómo Daniel logró llegar a esa conclusión de conocimiento de la palabra y de inteligencia sobre la visión. Creo que es un ejemplo para nosotros que puede llegarnos a ser de utilidad, aunque tampoco podemos esperar que sea en el sentido de que podamos dejar escrito un libro, porque eso ya no es posible. El canon de las escrituras está sellado, se completaron las escrituras. Sin embargo, en la dinámica de la revelación hay situaciones, circunstancias que las mismas escrituras, que ya están completas y reveladas, hacen vibrar y vivir para nosotros. En ese sentido es que podemos recibir nosotros una gran enseñanza a partir de esta experiencia del profeta Daniel. Continúo leyendo en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 2. En aquellos días, en ese tercer año, ya Daniel era un anciano. Obviamente él había llegado jovencito, pero ya había pasado mucho tiempo desde su llegada a Babilonia, y muchos reyes, y bueno, por lo menos 2 imperios. El babilónico había sido conquistado por el imperio medo-persa, de donde Darío era el emperador. Por eso el versículo 1 menciona a Darío. En aquellos días yo, el juez del Dios fuerte, yo Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Obviamente aquí nos está describiendo una situación de oración de Daniel. Daniel no está afligido por otra razón, sino por un deseo de escuchar la voz de Dios. Seguramente Dios le puso ese deseo y él quería ser un vaso, quería estar preparado para poder entender cuál era el papel, qué es lo que Dios quería decirle. Entonces, continúa diciendo el versículo 3, y leo: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con perfume hasta que se cumplieron las 3 semanas. A este versículo coloquialmente le conocemos como el ayuno de Daniel. Y hay quienes lo practican cuando tienen alguna situación de querer obtener claridad para dirección en sus vidas, una oración más profunda con Dios. Algunos hermanos contemporáneos dicen: voy a hacer el ayuno de Daniel. No es un ayuno total, pero tiene ciertas características. No comí manjar delicado, se está refiriendo a ciertos placeres posiblemente relacionados con lo que es dulce, con los placeres de postres, etcétera, etcétera. Pues no es malo comer postres. Lo que sucede es que si no sabemos manejar la cuestión de los postres, podría dañar nuestra salud. En ese sentido, pues es que hay que tener el dominio y el cuidado y aprender a escuchar la voz del Señor, como hemos explicado en otras ocasiones. Ni entró en mi boca carne, ni vino. Este es
también un ayuno de carne. El ayuno de la carne muchas veces puede tener varios significados, varios motivos. Por ejemplo, la carne pues no está prohibida en la palabra de Dios comer carne. Al contrario, hay sacrificios que al final había que degustar, sacrificios que se revelan en la economía levítica. Pero hay que saber qué carne comer. Pues no se puede comer cualquier carne. Hay carnes aptas para el pueblo de Dios y carnes que no son aptas. Y en la necesidad que cuando uno tiene que viajar y cuando uno a veces no puede tener el dominio de todo lo que va a ir a su mesa porque está a expensas de comer fuera en restaurantes, muchas veces es conveniente hacer este ayuno de Daniel en cuanto a la carne. Es mejor comer otras cosas porque no se sabe de la carne cómo pudo haber sido preparada, aunque sea una carne apta. Muchas veces esa carne apta puede haber sido obtenida con crueldad del animal, con dolor del animal, y eso en el momento de morir el animalito puede segregar sustancias que no van a ser beneficiosas para el consumidor. Así que es una inteligencia a veces no comer ciertos alimentos. Ni vino. El vino es un placer que también no es malo, ¿verdad? No está prohibido el vino. Aquí vemos que Daniel en esta ocasión no tomaba vino, pero no quiere decir que siempre no tomara vino. Ni me ungí con perfume. También está haciendo una especie de abstinencia en el arreglo personal, de sacrificio, que tiene que ver con su apariencia, con su imagen. Él era un funcionario público, quizá eso le llevó a tomar vacaciones, porque no es agradable, ¿verdad?, que uno tenga un ayuno y que esté demacrado y no muy bien arreglado y salir a la calle y frecuentar las actividades que uno frecuenta normalmente o sus trabajos. Entonces eso hay que tener esa sabiduría. Es como una abstinencia, como una parte de una preparación para una revelación divina. Y eso lo hizo, dice, por 3 semanas, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Al cumplirse las 3 semanas, el día 24 del primer mes, dice el verso 4, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, que es el Tigris. Alcé mis ojos y miré y vi un varón vestido de lino y ceñida su cintura con oro de Ufaz. Ha de haber sido una visión impresionante, ¿verdad? Vestiduras no terrenales, ¿verdad? Maravillosamente adornadas, algo celestial. Verso 7, 10:7. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. ¿Cómo es el mundo de Dios, el mundo espiritual, que a gusto y a discreción divina puede haber una revelación a una persona, aunque haya 2 o 3 rodeándole o esté en medio de una multitud? Hay una forma de alcanzar. Tal vez no es lo más apropiado que uno nunca aparte un tiempecito para estar a solas en oración con Dios y que siempre esté en medio de la multitud. Pues Dios va a hablar, ¿verdad? Pero no hay como cuando uno aparta tiempo. Eso es maravilloso, porque es como decir: Dios mío, aquí estoy, habla, yo escucho, y si no dice nada, pues está bien, pero por lo menos uno demuestra su deseo de recibir una palabra divina. Entonces, los que estaban con él no vieron la visión que él vio,
sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Lo sobrenatural es muy interesante, muy devastador si uno no tiene esa preparación y esa costumbre. Me dijo Daniel, sigo leyendo 10:11, me dijo Daniel, varón muy amado. Ojalá, mire que es lindo, ¿verdad? Que conozcan a Daniel en el cielo como muy amado de Dios. Y es que Dios se especializa en ser cariñoso, en ser amoroso. Aún el Señor Jesús en los días de su carne, pues cómo manifestaba esas apreciaciones ante la muerte, lloró Jesús frente a la tumba de Lázaro, o se conmovió cuando vio alguna otra circunstancia, se conmovió en su espíritu para mostrarnos que Él no es un Dios divorciado de nuestras necesidades de paz, de amor, de comprensión y de aceptación. Y entonces el ángel, el mensajero divino Daniel, juez del Dios fuerte, muy amado, está atento a mis palabras que he de decirte, y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo me puse en pie temblando. Sí, no es fácil. Uno se queda espantado del mundo espiritual. Claro, aunque uno tenga conocimiento y sepa que puede darse, y podría ser que te tuviera expectante ahí, que de repente estando ahí se diera una revelación. Eso no significa que no haya habido terror, sobre todo en una circunstancia como la de Daniel, que era un hombre ya adulto, anciano, y seguramente ese recipiente vino de forma muy natural, y para verlo lo ha de haber tenido que retirar un poquito. Entonces, dice el verso 10, el capítulo 10, versículos, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Esto nos enseña un principio muy hermoso, y es el principio de la oración que Dios no siempre nos va a oír, porque Él no puede negarse. Pedir y se os dará, dice, llamad y se os abrirá, el que busca halla, el que encuentra, etcétera, etcétera, todo eso. Entonces, pero a veces hay que saber manejar los tiempos de la respuesta divina, porque mire, y vuelvo a leer, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, desde el primer día que dispuso su corazón a entender y a humillarse, desde ese primer día, dice, fueron oídas tus palabras. Eso es lo que hay que entender, que nuestras oraciones son oídas, y aunque no haya respuesta inmediata, no por ello debemos presumir que no fueron oídas o que Dios no las aceptó. Es que ese es el secreto de una vida exitosamente feliz en el espíritu y un equilibrio en lo que es nuestra vida terrenal. Porque Dios siempre nos va a escuchar desde el primer día, pero si no viene la respuesta, muchas veces, bueno, casi siempre es que no manejamos los tiempos, no sabemos discernir los tiempos nosotros. Por eso es que nos desesperamos con las respuestas, no porque no haya respuestas, sino porque no sabemos discernir. Pero aquí Daniel nos está enseñando que llevemos algo nosotros a nuestra experiencia en cuanto a orar, en cuanto a recibir respuestas y accionar respecto a lo que hemos orado o nos ha impactado, porque sepamos que desde el primer día que tuvimos esto en el corazón, Dios empezó a escuchar. Como dice aquí,
desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia del Señor, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo me he incluido, yo he venido. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces aquí incluyamos un elemento adicional. Dijimos que desde el primer día Dios escucha, dijimos que esta revelación iba a ser muy grande, que Daniel tuvo la inclinación de hacer un ayuno, de quitarse lo delicado, posiblemente derivado del trigo, la carne y el vino, y de quitarse los afeites, los perfumes, etcétera, etcétera, porque quería dedicar su tiempo a la oración. Tal vez nosotros podríamos experimentar que Dios quisiera citarse con nosotros para darnos una respuesta. No nos va a dar una respuesta para la nación, porque no somos el presidente del país, o si no somos pastores, para la congregación local, o si no somos empresarios, para la cabeza de una empresa, pero nos va a dar adecuado al servicio, al lugar donde nos desenvolvemos. Daniel era un estadista, un hombre que estaba en eminencia, por lo tanto, lo que viene para él es algo extraordinario. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ahora, curiosamente, podemos encontrar y empezar a entender por qué algunas veces nuestras oraciones pareciera que no pasan del techo, pareciera que no hay respuestas a ellas y que estamos abandonados en el vasto océano de la incertidumbre y que Dios se ha olvidado de nosotros en el mejor de los casos, si no en el peor de los casos podemos hasta blasfemar. Pero este versículo nos revela un secreto profundamente interesante, y el secreto es que hay enemigos espirituales en los lugares celestiales que están oponiéndose a que la respuesta la disfrutemos. Claro, Dios da la respuesta y pone al mismo tiempo en nosotros el testimonio de la respuesta, pero nosotros necesitamos oír las palabras, tal vez muchas veces las palabras de esa respuesta, necesitamos o quisiéramos escucharlas, pero no las escuchamos y eso nos aflige en gran manera. ¿No será? ¿Por qué no nos damos el chance de pensar que mis oraciones, mis peticiones, después de orar correctamente con la introspección como primera, como carta de presentación, como un autoanálisis que ahora ya viene la respuesta, que va a tardar 21 días. Puede ser que tarde un poquito más, puede ser que tarde un poquito menos, pero de que la respuesta o ya Dios soy yo, si es cierto, y como Dios soy yo, pues ya la respuesta viene en camino. Sin embargo, hay oposición. En este caso es el príncipe del reino de Persia, se me opuso durante 21 días. ¿Quién será ese príncipe del reino de Persia? No es un ser físico, no es el rey o el emperador Darío, es alguien diferente, es una potestad demoníaca que el diablo y sus organizaciones de ángeles rebeldes tienen para hacer planes de estropear la obra de Dios. Entonces, ahí está esa manifestación poderosísima, evitando que venga la tranquilidad de la respuesta escuchada o de la respuesta respondida de Daniel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, es cierto que el príncipe, las potestades de este mundo, es cierto que el mal en este mundo es enemigo de Dios y no va a querer soltar prenda respecto a nosotros para que tengamos un consuelo, una manifestación
tan hermosa como son las promesas que hay en el Salmo 136, en Éxodo 15:26 sobre la sanidad, en el Salmo 103, donde dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus benevolencias. Bendice alma mía al Señor. Qué maravilloso es poder decirlo, aunque no haya respuesta. Si hay respuesta y después viene el Salmo 67, que lo lea alguien que quiera leerlo, porque sigue, pero si no hay respuesta, pues que no lea el Salmo 67, que no lea nada, que siga creyendo que su respuesta está cocinándose y que viene en camino. 21 días. A veces pueden ser más, a veces pueden ser menos. Y este es el secreto de la victoria espiritual. Nosotros no necesitamos vencer con fuerza humana. Necesitamos saber que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios, como lo es el mencionar su palabra, el nombre del Señor, y ponerlo en las plagas de Egipto para que no vengan males a nosotros, que nosotros estemos afianzados a esas promesas divinas, que no nos dejemos robar por el príncipe de Persia o por los otros príncipes celestiales. Entonces, dice aquí la razón. Pero Miguel es un nombre teofórico. ¿Qué quiero decir cuando digo teofórico? Quiero decir que es un nombre que no es propiamente un sustantivo, sino que es un nombre que ya va cargado de una interpretación. Miguel, el viaje del idioma, de los idiomas bíblicos hasta nuestra mesa de estudios o de predicación, es un viaje largo de 2000 años, pero no solo es lo largo, sino es un viaje de varios idiomas, del griego, latín, algunas veces pasó al arameo, pasó al lenguaje coloquial y luego a nuestros idiomas, hasta llegar en el siglo XV, XVI al idioma castellano, y de ahí, pues, con ciertas revisiones hasta nosotros. Miguel, entonces, Miguel en ese viaje de idiomas, de nombres, pues perdió su forma original, perdió su naturaleza de sonidos, porque Miguel se dice Mijamoel, Mijamoel, que es una preposición, una conjunción interrogativa. Mi quién, camo, la letra que digo K, está apocopada, porque sí se entiende que contiene una complemento de la pregunta. Mija moja, ¿quién como tú? Mija moja, ¿quién como tú, Jael? ¿Quién como tú, Dios? Eso es lo que quiere decir Miguel. ¿Quién como tú, Dios? Y el profeta le sigue diciendo que ese poderoso ser guerrero llamado, ¿quién como tu Dios? Que se cree que es uno de los ángeles ministeriales que están frente al trono del Señor. ¿Quién como tu Dios vino, o quién como tú, el fuerte, vino para ayudarme y me quedé con los reyes de Persia? He venido para hacerte saber, dice el verso 10, que está hablando en este momento es el interlocutor, es el ángel desde de la primera parte del capítulo 10, que le trae el mensaje a Daniel, pero siendo un ángel mensajero, fue estorbado por una potestad espiritual. ¡Qué tremendo! Y nosotros muchas veces pretenderíamos que Dios nos respondiera al instante, pero depende de los planes divinos y también depende de la importancia del mensaje, porque las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes van a interponerse, van a evitar
o a procurar evitar que el mensaje llegue a nosotros, que el consuelo, que el milagro que hemos pedido, que la respuesta a nuestras oraciones se concrete, lo van a bloquear, lo van a evitar. Y por eso dice, me quedé con los reyes de Persia, caí batallando, ¿verdad? 21 días. Es más, ese ayuno que Daniel fue motivado a hacer, de quitarse el pan delicado, la carne, o los postres delicados, la carne, el vino, seguramente demandaban más poder espiritual que no podía él tener si seguía su vida normal. Así que eso es muy válido. No debemos nosotros como propiciar y buscar estas cosas, pero si se dan debemos estar preparados para reflejarlas, para mantenerlas a raya. He venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Qué maravilloso, ¿verdad? Le trae una visión a Daniel que es para que su pueblo Israel pueda tener una preparación para esos días finales, de la visión de esos días. Sigue diciendo y continúo la lectura, son 2 diapositivas más y ya terminamos. Dice, mientras me decía estas palabras, yo tenía los ojos puestos en la tierra y había enmudecido. No es para menos, ¿verdad? Pero uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí la boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podrá tu siervo, el siervo de tu Señor, hablar con mi Señor? Porque al instante me faltaron las fuerzas y no me quedó aliento. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Qué maravilloso. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y cobra aliento. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Esa era la razón del ayuno que él sintió hacer al principio, porque las fuerzas que iba a necesitar eran más espirituales que físicas. Verso 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Le va a dar una revelación para su pueblo, para el futuro, y en esa revelación pues hay una oposición espiritual que no quiere que venga, pero aquí se revela que Miguel va a ayudar, Dios va a enviar poderosa ayuda, en este caso, a ese ángel ministerial llamado, ¿quién como él? ¿Quién como Dios? Miguel, mija moja, ¿quién como tú? ¿Quién como tú, oh Señor, poderoso entre los dioses? Y nos muestra una sucesión de luchas, nos muestra la sucesión de imperios. Pues el príncipe de Persia es una especie de gobernador sobre las condiciones que se dieron en el tiempo que Persia tenía dominio sobre el pueblo de Israel, que estaba en el exilio. Pero Dios es el Dios de la historia y los reinos no son eternos. Aunque duren 100 años, el reinado de Persia duró bastantes años, pero al final terminó. En el año 323, Persia dejó de ser el gran imperio por siglos, y increíblemente fue derrotado por Alejandro Magno. Alejandro, un joven muy patojón, ¿verdad?, que asombró al mundo y asombra al mundo aún hoy con sus conquistas y su admirable estrategia militar. Entonces ese príncipe de Grecia que habría de venir en el futuro, ese pues está también luchando para que la revelación no venga sobre Daniel. Por eso dice aquí, ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. El ángel que le trae el mensaje a Daniel está
teniendo esa comunicación para con Daniel. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. El libro de la verdad es la palabra de Dios, es su Torah, son sus mandamientos, son sus procedimientos. El libro que cumple nada más con esa condición de Emet, de verdad. Nadie me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y aquí este pasaje de Daniel es un consuelo y un aliento para nosotros, que no desanimemos cuando nuestras oraciones no tienen efecto inmediato. Hemos visto que la oración es una autoevaluación, una reflexión. Puede ser que no seamos como Daniel, que estamos luchando como por una revelación de una nación o de un pueblo. Puede ser que sea de una congregación o de nuestra familia o personalmente, y que ya hemos hecho todo lo necesario, seguimos los pasos de oír la voz de Dios, de ver sus mandamientos, de guardar sus promesas y todo lo que hemos entendido acerca de la reflexión, autoevaluación, leit palel, ese acto de analizarnos a nosotros mismos, de hacer un juicio, y aún así no vemos respuestas. Tal vez no es porque estemos orando mal o porque Dios nos quiera contestar. Desde el principio salió la respuesta, pero no ha llegado a nosotros porque hay batallas en los lugares celestiales, y eso nos debe animar a continuar y a echar mano de otras cosas, echar mano aún de asuntos que tengan que ver con la comida, con la comodidad, y fortalecernos de esa manera, como evitar comer indebidamente, placeres de comida, postres, manjar delicado o carne, especialmente si es una carne no apta o no bien preparada, no adecuada conforme a las reglas que Dios quiere que comamos, para que no comamos adrenalina, violencia, sino que comamos bien y que seamos sustentados en lugar de ser delimitados o limitados. Entonces, sigamos insistiendo, porque mientras nosotros aquí en la tierra seguimos insistiendo, en los aires hay batallas a nuestro favor, hay batallas que Dios está enviando sus mensajeros ministeriales para que peleen a favor de nosotros, y en el momento menos pensado vendrá la declaración, como dice el versículo 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Yo te mostraré que nadie me ayuda contra ellos, sino hay alguien adecuado, apropiado para ti. Miguel, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como el poderoso, como el fuerte? Querido amigo que nos ha seguido en este mensaje de este servicio en línea, pues le animo a seguir orando, le animo a seguir reflexionando, a seguir incursionando en los ejercicios espirituales, a no dar por sentado que Dios no escucha su oración, a no dar por sentado que lo está haciendo mal si usted hace las cosas con una introspección, un análisis, un juicio, como hemos aprendido que es la oración, más que pedir y pedir. También hay momentos de pedir, también hay momentos de recibir auxilio divino, y eso está prometido. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y en el libro de la verdad siempre estará escrito el favor de Dios hacia su pueblo, hacia sus necesidades personales o comunitarias. Así que no decaigamos, no desmayemos en nuestros ejercicios espirituales. Sigamos adelante con la oración, con el ayuno de Daniel cuando éste sea necesario, cuando seamos inducidos a ello, o con la autorreflexión, que es de lo más glorioso e importante. Oremos. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú, que nos enseñas provechosamente, pues tu palabra quedó escrita como el libro de la verdad, esa verdad que no cambia, que es la misma en el tiempo de Daniel y para nosotros de la misma manera
Sigue siendo tu mano amorosa, moviendo los hilos de la historia y moviendo a las naciones, todo para procurar el favor de tu pueblo, de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Estoy orando por las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, especialmente necesidades de sanidad, de liberación, de dirección, Señor, de consuelo, de provisión y tantas otras cosas que a veces nos asedian y nos perturban. Pero gracias que está viniendo esa provisión, que ya salió hace 21 días la respuesta, pero no la hemos visto, así que persistiremos hasta ver, como está escrito en el Salmo, iremos de fortaleza en fortaleza hasta ver a Dios en Sión, hasta ver tu manifestación desde tu templo sagrado para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos, gracias por compartir este estudio, por suscribirse a nuestros canales. Que Dios lo bendiga y seguimos en contacto en futuras ocasiones de enseñanza y predicación. Hasta la vista.